desarrollamos la actividad propuesta en el área de física con relación a los procesos termodinámicos. Tenemos las actividades propuestas, actividad 1 y 2. Ustedes van a ir completando, es con relación a los conceptos. Entonces la actividad número 3 pide resolver los siguientes problemas propuestos. En el punto A dice un gas que se encuentra a 3 atmósferas de presión y 40 grados Celsius de temperatura, ocupando un volumen de 15 litros, es calentado hasta 120 grados Celsius, manteniendo constante la presión. Determina el volumen que ocupa el gas en esas condiciones. Entonces vamos a extraer los datos proporcionados. Aquí nos dice que un gas se encuentra a 3 atmósferas de presión. Por lo tanto, presión 1 es 3 atmósferas, una temperatura 1 de 40 grados Celsius, ocupando un volumen, por lo tanto volumen 1 es 15 litros. Nos dice que es calentado hasta 120 grados, por lo tanto vendría a ser temperatura 2, 120 grados Celsius, manteniendo constante la presión, por lo tanto la presión es constante. Determina el volumen que ocupa el gas en esas condiciones, por lo tanto vamos a determinar el volumen 2. Aquí hay un dato muy importante donde nos indica que la presión es constante. Cuando la presión es constante es un proceso isobárico y vamos a estar aplicando esta fórmula que tenemos aquí, que es V1 sobre T1 igual a V2 sobre temperatura 2. Aquí otra cosa muy importante también es que la temperatura cuando tenemos en grados Celsius debemos de convertirlo a grado Kelvin. Por lo tanto tenemos que sumar 273 para poder expresarlos en grados Kelvin. Por lo tanto vamos a sumar 40 más 273 va a ser igual a 313. Por lo tanto, nuestra temperatura va a ser 313 grados Kelvin. Nuestra temperatura 2, 120 más 273. Esto es igual a 393. Temperatura 2, 393 grados Kelvin. Ahora identificamos. Nuestra incógnita es volumen 2, por lo tanto aquí hay una expresión que le está dividiendo, por lo tanto despejamos y el que divide pasa a multiplicar. Por lo tanto va a ser volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1 igual a volumen 2. Reemplazamos volumen 1 es 15 litros por temperatura 2, que es 393 grados Kelvin, dividido temperatura 1, que es 313 grados Kelvin, y esto me va a dar el valor del volumen 2. Aquí podemos simplificar Kelvin con Kelvin y ya nos queda nuestro volumen en litros. Con la ayuda de una calculadora resolvemos la operación indicada, por lo tanto va a ser 15 por 393 igual dividido 313, y esto me va a dar igual a 18,83. Por lo tanto el volumen 2 es igual a 18,83 litros. El enunciado B dice: cierta cantidad de oxígeno está contenida en un recipiente que puede variar su volumen mediante un émbolo que se desliza sin rozamiento. El gas está a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces vamos a ir extrayendo los datos. Tenemos una temperatura 1 que es 25 grados Celsius, ocupando en esas condiciones un volumen de 8 litros,
volumen 1, 8 litros, a 2,6 atmósferas, que va a ser presión 1, 2,6 atmósferas. Se lo comprime a temperatura constante, por lo tanto nuestra temperatura es constante, hasta que el volumen ocupado por el gas es de 5,2 litros. Por lo tanto, volumen 2, 5,2 litros. Establece cuál es su nueva presión. Por lo tanto, vamos a determinar presión 2. En este caso, cuando nuestra temperatura es constante, vamos a tener un proceso isotérmico cuando la temperatura es constante, y aquí tenemos nuestra fórmula: presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Por lo tanto, va a ser presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Nosotros necesitamos presión 2, por lo tanto volumen 2 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir. Reemplazamos nuestra expresión, tenemos presión 1, 2,6 atmósfera por volumen 1, 8 litros, esto va a ser dividido, volumen 2, que es 5,2 litros, y esto me va a dar igual a la presión 2. Simplificamos litros con litros y desarrollamos la operación indicada. Por lo tanto, tenemos 2,6 por 8 igual dividido 5,2, y esto me va a dar igual a 4. Por lo tanto, mi presión 2 va a ser 4 atmósferas. En el punto C dice: un globo cerrado cuando lleno de aire tiene un volumen de 50 metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos nuestros datos: volumen 1, 50 metros cúbicos a 22 grados Celsius. En este caso, temperatura 1, 22 grados Celsius, y a presión atmosférica. El globo es calentado y considerando la presión constante, por lo tanto nuestra presión es constante. ¿A qué temperatura estará el globo cuando su volumen sea de 60 metros cúbicos? Por lo tanto, vamos a determinar la temperatura 2 cuando tome un volumen de 60 metros cúbicos. En este caso, como nuestra presión es constante, vamos a tener acá un proceso isobárico, presión constante. La expresión que vamos a estar aplicando es V1 sobre T1 igual a V2 sobre temperatura 2. Aquí nuestra temperatura tenemos que pasarlo a Kelvin, grados Kelvin, entonces le sumamos 273. Entonces tenemos 22 más 273 igual a 295. 295 grados Kelvin. Aquí tenemos nuestra variable, que es en este caso temperatura 2, está dividiendo, por lo tanto tenemos que despejar. El que divide va a pasar a multiplicar y el que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, vamos a tener temperatura 2, temperatura 1 está dividiendo, pasa a multiplicar a volumen 2, y esto va a dividir con volumen 1. Reemplazamos temperatura 2 igual volumen 2, en este caso es 60 metros cúbicos por temperatura 1, que es 295 grados Kelvin sobre volumen 1, que es 50 metros cúbicos. Simplificamos metros cúbicos con metros cúbicos y desarrollamos la operación indicada. Tenemos 60 por 295 igual dividido 50.
y esto me va a dar 354. Por lo tanto, la temperatura 2 es de 354 grados Kelvin. Como en este caso nos pide expresar en grados Celsius, por lo tanto vamos a restar ese 273. Nuestra temperatura 354 menos 273 nos da igual a 81. Por lo tanto va a ser 81 grados Celsius. Siguiente ejercicio. Ejercicio D dice: cierto volumen de un gas se encuentra a 60 grados Celsius de temperatura. Por lo tanto, extraemos los datos correspondientes. Tenemos acá una temperatura de 60 grados Celsius y 5 atmósferas de presión. Presión 1, 5 atmósferas. Es calentado hasta 140 grados Celsius. Por lo tanto, tenemos aquí una temperatura 2, 140 grados Celsius, estado en el cual ocupa un volumen de 680 litros. Por lo tanto, va a ser volumen 2, 680 litros a 7 atmósferas. Por lo tanto, vendría a ser presión 2, 7 atmósferas. Halla el volumen inicial del gas. Por lo tanto, nuestro volumen inicial va a ser V1. En este caso, como no nos indica a qué tipo de proceso se aplicó a este gas, vamos a aplicar la ecuación general de los gases, que es lo que tenemos aquí. Entonces nos dice que presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Aquí nosotros queremos el valor de volumen 1, entonces vamos a despejar volumen 1 igual. Aquí temperatura 1 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar. Por lo tanto tenemos presión 2 por volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Presión 1 está multiplicando, el que multiplica pasa a dividir. Aquí tenemos temperatura 1 que es 60 grados Celsius. Tenemos que convertir a grados Kelvin, por lo tanto 60 sumamos con 273. Vamos a tener 333 grados Kelvin. Luego tenemos temperatura 2. También ese 140 le sumamos 273. Para convertirlo en grados Kelvin va a ser igual a 413 grados Kelvin. Reemplazamos nuestra fórmula. Volumen 1 va a ser igual. Presión 2 es 7 atmósferas por volumen 2, 680 litros por temperatura 1, que es 333 grados Kelvin. Esto va a ser dividido a mi temperatura 2, que es 413 grados Kelvin por presión 1, que es igual a 5 atmósferas. Simplificamos las unidades de medida, atmósfera con atmósfera, grados Kelvin con grados Kelvin, y nos queda el volumen en litro. Con la ayuda de la calculadora procedemos a realizar la operación indicada. Tenemos 6 por 680 por 333 igual dividido 413 por 5, y esto me va a dar igual a 767,59. Por lo tanto, el volumen 1 es igual a 767,59 litros.
siguiente, el ejercicio D, nos dice: en un tanque que puede variar su volumen mediante un émbolo está almacenado un gas a 6 atmósferas. Entonces tenemos ahí una presión 1 inicial de 6 atmósferas y 76 grados Kelvin. Por lo tanto, temperatura 1, 76 grados Celsius, ocupando en esas condiciones un volumen de 80 litros. Por lo tanto, volumen 1, 80 litros. Haya la presión que tendrá el gas. Por lo tanto, presión 2, si se expande hasta un volumen de 100 litros, volumen 2 es 100 litros, siendo entonces su temperatura 2 igual a 55 grados Celsius. De la misma manera, no nos indica qué proceso se va a utilizar, por lo tanto aplicamos la ecuación general de los gases, que viene a ser presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. En este caso nosotros queremos el valor de presión 2, por lo tanto despejamos. Vamos a tener presión 1 por volumen 1, temperatura 2 está dividiendo, el que divide pasa a multiplicar, sobre temperatura 1, volumen 2 está multiplicando, pasa a dividir, va a ser igual a presión 2. Reemplazamos nuestra fórmula, entonces presión 1 es 6 atmósferas por volumen 1, 80 litros por temperatura 2. Tenemos que pasarlo a grados Kelvin, por lo tanto hay que sumar 273. Tenemos 76 más 273. Esto va a ser igual a 349 grados Kelvin. Temperatura 2, 55 más 273 igual a 328 grados Kelvin. Temperatura 2, por lo tanto, es 328 grados Kelvin. Esto va a ser dividido. Temperatura 1, 349 grados Kelvin por volumen 2, que es 100 litros. Esto va a ser igual a presión 2. Simplificamos. Unidad de medida, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin. Con la ayuda de la calculadora realizamos la operación. 6 por 80 por 328 igual dividido 349 por 100. Y esto me va a dar igual a 4,51. Por lo tanto, mi presión va a ser 4,51 atmósferas.